Pues, Gracias, Marta. Te quedaste corta con las exposiciones. El año ah, pasado fueron 7 y ya han ido 5 este año. 6 está en bueno, función. Así que sumás 7 más 6 y estamos en 13. No sé si es un yo, número de mala suerte, pero ese es el número de exposiciones. yo dije 16, te favorecí. Dije 8 y 8, te favorecí. Ya estamos, muy bien. Bueno, te voy a pedir, por favor, Ann, que silencies los teléfonos de todos, pero necesito que en algún momento, sí, porque voy a hacer algunas preguntas, algunas quieren contestar esa pregunta, levanten la mano electrónicamente, ¿de acuerdo? Así que ustedes saben que están en reacciones, van y hay una posibilidad de levantar la mano. Así que si están en condiciones de responder las preguntas que voy a hacer, les voy a pedir que lo hagan de esa manera. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes y sí, me hace mucha gracia volver a ser jueza acreditada, porque fui una de las primeras en la Argentina y en ese momento no existía un NIC, pero bueno, éramos 10 en total y luego se fueron sumando otras. Como yo no renové cuando debía, porque me fui en un viaje a Florencia en vez de hacer un simposio, y todavía no me arrepiento, perdí la condición de jueza acreditada, pero ahora lo acabo de recuperar. Así que vamos por más. Bueno, señoras, voy a compartir pantalla con ustedes. El tema que nos compete hoy son los diseños Petit. Y tenemos varias cosas para hablar sobre estos diseños. Muy bien, es un placer prepararlos para ustedes dentro del marco de lo que son las charlas de los jueves de el Garden Club argentino. Muy bien, vamos a responder a algunas de dudas. Acá va la primera. ¿El diseño Petit es un tipo de diseño? No. El diseño Petit es un tamaño de diseño. O sea, dentro del rubro de tamaños de diseño tenemos dos. A es el diseño Petit y B es el diseño estándar, que puede ser de cualquier tamaño que sea más grande que la Petit. Así que ya tenemos claro que el diseño Petit no es un tipo de diseño, sino un tamaño de diseño. La segunda, antes teníamos diseños miniatura y diseños pequeños que eran un poco más grandes. ¿Lo hemos perdido a los diseños miniatura? No. El programa especifica el tamaño requerido. Entonces, el programa determina alto, ancho, profundidad y la provisión de montaje adicional. El montaje adicional provisto por el expositor se considera como parte de la altura requerida. O sea, que si una exposición decide pedir diseños petit, las puede pedir de distintos tamaños. Puede pedir una cuyo el tamaño máximo sea 12 centímetros y otra que tenga 25 o 30, que es el máximo. Pueden variar los tamaños dentro de las clases de diseño pedido. Así que no han desaparecido las miniaturas, simplemente que en los últimos años no los hemos visto. Hemos visto nada más que los que son más Ya, grandes, ya, los que llegan ya, mijo. hasta 30 centímetros. Bueno, gracias, gracias. Perdón, por favor, silencien los micrófonos. Les ruego silencien los micrófonos. La tercera, si entonces el diseño petit es un tamaño de diseño y no un tipo de diseño, ¿puede existir cualquier tipo de diseño en tamaño petit? No, porque el manual dice esto.
que el diseño Petit es un diseño de 3 a 12 pulgadas, 8 a 30 centímetros. El programa determina alto, ancho, profundidad y la provisión de montaje adicional. El montaje adicional provisto por el expositor se considera como parte de la altura requerida. Voy a volver a esto en un minuto. Los siguientes no son adecuados para hacer en diseños Petit. Uno, mesas funcionales, porque obvio, una mesa funcional se tienen que sentar las personas, no se pueden sentar en una mesa que mide máximo 30 centímetros. Diseños desde el piso, porque los diseños desde el piso son grandes. Y las vignettes, porque las vignettes se organizan en una esquina en un rincón o en un espacio de un salón y deben tener cosas funcionales dentro de ella. Entonces, mesas funcionales, diseños desde el piso y vignettes son los 3 tipos de diseños que se aconseja no pedir en tamaño petit porque no tiene sentido. Voy a volver sobre la oración anterior. El montaje adicional provisto por el expositor se considera como parte de la altura requerida. En un momento, hace muchos años atrás, nos decían, por ejemplo, que el diseño debía medir 20 centímetros de alto, o sea, la medida dada era 20 centímetros, pero que el montaje lo podíamos llevar, si hacíamos un basifondo, lo podíamos hacer un poco más alto. Así que aunque era 20 centímetros, se podía hacer de 22 o 23. No, acá si la medida dada es X, por ejemplo, 30 centímetros, la base y fondo no debe superar los 30 centímetros, con lo cual el diseño tendrá 26 o 27. ¿Está claro? Bueno, ¿cuáles son las ventajas más obvias en pedir diseños Petit en una exposición? Primero, que podría montar una exposición Petit especializada en diseño con 40 o más diseños en una habitación de 4 metros por 4 metros. Idem, una exposición Petit con horticultura y diseño pequeños. Es muy cómodo para el expositor. Llega y se va con el diseño en una caja de zapatos. Y por último, es muy cómodo para poder enviar los diseños ya armados por correo. Ya he visto que hoy nos están mirando Ana Sello y Viviana Mazzantini. Ambas han enviado sus diseños viviendo afuera, han enviado sus diseños ya armados, por supuesto, y se colocan en el lugar donde van. Montaje. Hay 2 montajes que tenemos que considerar. Uno, llamémoslo así, el lugar donde irán en la exposición, para ser vistos a nivel ojo o similar, provisto por la exposición. La altura ideal es entre 1,10 m y 1,30 m. El montaje individual de cada muestra para que se luzca. Esto puede ser provisto por la exposición o el expositor o una mezcla. Lo determina el programa. En 2 últimas exposiciones que nosotros hemos realizado, hemos pedido diseños Petit y nosotros proveímos todo lo que fuera base y fondo con un color X. Entonces las personas nos dijeron, ¿podemos modificar el color? Y para nosotros era muy importante que estuvieran unificados los colores, o sea, que cada clase tuviese su color o que todas las clases tuviesen el mismo color. Pero eso no quita que en una exposición, si bien nosotros proveemos de la base y fondo, si el diseñador quisiera y el programa permitiera, podría traer unos cartones de color que se colocarían del mismo tamaño del base y fondo, se colocan para dar un color distinto. O sea, es opción del que arma el programa el que permita. O que les diga, señores, traigan su propio base y fondo.
eso también puede pasar. Vamos a ver algunos ejemplos de el montaje provisto por la exposición. En una de nuestras exposiciones, en el salón donde íbamos a hacer la parte de diseño, había un piano. Y entonces decidimos que los diseños iban a ir sobre el piano. Los diseños pequeños, que eran más grandes, eran los que están en rojo, iban arriba, y los diseños miniatura, que eran más chiquititos, iban abajo. Y entonces, en ese momento, las muestras quedaron así. Lo que nosotros determinamos después de observar estas fotos, y por supuesto, después de que terminó la exposición, es que el tamaño de las tarjetas de expositor era excesivo para diseños pequeños. Entonces, desde entonces venimos haciendo tarjetas de expositor de tamaño más chico para que la belleza de los diseños no se pierdan. Así que para diseños petit es conveniente imprimir, claro, la misma tarjeta, pero en un tamaño más pequeño, acorde con el diseño a presentar. Vamos a volver sobre estos diseños un poquito más tarde. Esto fue en nuestra última exposición presencial del Distrito Oeste del Gran Buenos Aires. Presentamos en un espacio muy reducido, presentamos 12 muestras de diseño. Los temas eran los siguientes, esto creo que está en rojo, eran 4 que competían juntos y era el comienzo de un momento romántico. Y los otros 2 de abajo era el nacimiento de un bebé y esto era el nacimiento de una beba. Así que los colores ya sabíamos que iban a ir coordinados porque sabíamos que el comienzo de un romance iba a ir en rojos y que el nacimiento de un bebé iba a ir en celestes y el nacimiento de una beba en rosas. Así que quedaron combinados los colores en una forma muy agradable. El marido de una de nuestras socias realizó estas tarimas que las colocamos sobre las mesas normales, los de salón. Entonces eso los elevaba a una altura conveniente. Ahora, viéndolos después, nos dimos cuenta de que los que nos habían quedado acá arriba, que estaban a 1,40 m, era demasiado alto. Hubiese sido mejor que todo hubiese sido un poquito más bajo. Pero lo que es más, las jurados que juzgaron esta clase, las 3 eran petizas y entonces nos dijeron que el ángulo en que podían ver los diseños no les permitía observar cuáles diseños superaban el fondo y base, que eran este, y cuáles no. Entonces, eso era algo importante a considerar. También decidimos, después de la exposición, cuando terminamos, que estos señaladores acá que indicaban cuáles clases no agregaban a la belleza del conjunto. Esas 3 patitas ahí realmente no agregaban belleza a la totalidad. Pero todo esto se ve después de que se arma todo. Pero la idea de las tarimas, que tenían patitas movibles y sacables, o sea que quedaron los tablones y las patas, sí fue ideal. Ejemplos de B, cuando el montaje es previsto en este caso es una exposición de Wafa, y ellos daban este fondo y base para realizar el diseño pequeño. Las exposiciones de Wafa son enormes, piensen 600 diseños, y tienen un presupuesto que les permite hacer estos fondos y bases realmente imponentes. Y uno sabe de antemano qué tamaño de fondo y base va a ser y coordina el diseño para que esté de acuerdo con eso. Este diseño me parece alucinante, alucinante,
Pero quiero pensar de que este diseño que está como una especie de nicho, que me parece tan interesante porque es un nicho, pero además está cerrado adelante y se ve a través de ese óvalo lo que está interior. Ahora, lo que me fascina de esto, que lo saqué de internet, esta foto, creo que estaba en Facebook en algún momento, y me pareció un chiche de diseño, me puse a pensar después, a ver, el montaje, ¿cómo hizo flotar a eso? Y quiero pensar que lo hizo con un palito que viene desde el fondo y que este diseño está apoyado muy delicadamente en ese palito. ¿Y por qué quiero pensar eso? Porque la otra opción sería que el diseño estuviese colgado. Y si el diseño estuviese colgado, no iría dentro de la división diseño, porque todos los diseños colgantes han ido a parar a la división de artes botánicas diseño. Así que es un punto para tener en cuenta cuando uno piensa en cómo va a montar las muestras. Pensemos que esto fue sobre un palito. Por supuesto que nosotros no tenemos ninguno ni parecido, por lo menos en la Argentina, de presupuestos como para armar estas especies de nichos que acá vemos el panel de jueces que está juzgando. En esta cartelera está la tarjeta explicando el diseño y también los materiales a utilizarse, y cada diseño estaba colocado dentro de un nicho, de una como una especie de tarima, y detrás de la tarima se presentaban estos diseños. Nosotros no estamos en condiciones de hacerlo, pero se podría llegar a hacer algo así. Y miren este diseño, lo bonito que parece como enmarcado. El nicho en este caso no tiene laterales, sino que tiene una forma semicircular y un tratamiento muy especial en colores, lo que hace que el diseño que se le colocaría ahí adentro sería muy interesante. Son todos montajes opcionales. Acá vemos de una exposición en Hurlingham, la foto es pésima, lo siento porque lo saqué del libro de evidencia, pero donde teníamos una clase de 4 diseños, todos con fondo y base igual. Y acá no teníamos las tarimas que tuvimos en la última exposición. Nos arreglamos perfectamente con que nos presten 2 portabotellas y los forramos con mucho cuidado y pusimos arriba el tablón y arriba del tablón los diseños. Acá vemos los 2 portabotellas forrados prolijamente sobre la mesa para elevar los diseños y que estuvieran a nivel de ojo. Y quedaron muy efectivos. La verdad es que quedaron muy bien. Están viendo el primer premio que lo gané yo, y el segundo premio que lo ganó nuestra entonces secretaria del Garden Club argentino, con un muy bello diseño. Una de las cosas que hay que cuidar también, fíjense en esto, que hay espacio entre una muestra y otra, es que no se encimen demasiados. Esto fue un error mío, que cuando medí el mueble, que el mueble tenía la altura perfecta para hacer diseños pequeños, yo debería haber pedido diseños más chicos. Pero como el diseño era ensamblaje en diseño petit, y realmente fue un desafío realizar estos diseños, los hice con el tamaño full de 30 centímetros. Y resulta que quedaron muy, muy pegados visualmente. Tener espacio entre uno y otro hubiese sido mejor, pero el mueble no me daba el ancho, así que los tuvimos que poner demasiado cerca para mi gusto. El primer premio en esa exposición correspondió a Mónica Puigdeval con este ensamblaje pequeño muy lindo,
Obtuvo el premio Petit en la exposición porque había una sección de pequeños y obtuvo 98 puntos. Yo obtuve el segundo premio, también con puntaje sobresaliente, con 96 puntos, y les quería comentar un poquito de las cosas que componen este diseño, porque ustedes saben bien que el ensamblaje tiene que tener varias cosas encontradas y no tener bla, bla, bla. Bueno, no voy a ir en la definición de lo que es un ensamblaje, pero encontré estos dos pedazos de madera decorativa que las pude colocar para que pareciera que fuese una sola madera que atravesase todo el diseño. Luego había un portavela acá, que yo lo paré sobre un pequeño pedestal, le puse adentro una tapita de un envase, esto que está acá, que es translúcido, es una jabonera que ahora está en mi baño de visitas, y estos eran unas arandelas que las pinté de azul, y esta gran cosa que encontré fue una tapita rota de un bidón que encontré por la calle. Así que de ciruja soy la number one, y con estos detalles hice el ensamblaje. Bien, a veces en una misma exposición tenés la oportunidad de hacer distintos tipos de diseño, depende de lo que pidan o no pidan. Te pueden pedir diseño libre o te pueden exigir algún tipo de diseño dentro de Petit. Pero en este caso no fue por obligación, porque en la exposición esta última que hicimos no especificamos qué tipo de diseño tenían que hacer. Pero como yo quería competir en las tres clases que había, como un desafío a mí misma, hice uno tradicional, uno creativo y otro abstracto. Y ahora se los voy a mostrar. Este fue el tradicional. Lamentablemente el material vegetal se me achuró un poquito. Ustedes ven acá que no están, y no estaba ni cerca de un lugar donde podía conseguir el material vegetal que necesitaba. Así que tuvo que ir con eso. Igual obtuvo el primer premio en la clase del nacimiento de una beba. Luego vamos a este otro, que es un diseño creativo. Tomé un rollo de papel de cocina, lo corté a medida y le fui pegando, gracias a la técnica de Marie-Françoise Depré que nos enseñó Adriana Oviedo, le fui pegando pedacitos de servilletas de papel, chiquititos, chiquititos, cortaditos, para dar esa forma suave. Y había un agujero donde ustedes ven acá, con el agujero tenía forma de huevo, y de este pedazo de agujero de huevo salían estas ramas y estas flores de pétrea que eran secas. El único fresco que yo hice en esa exposición fue la primera que les mostré, una rosada. Ahora, cuando yo coloqué esto, cuando lo estuve practicando, me di cuenta de que, bueno, uno que me encantaba, pero lo otro es que tenía un problema de balance, de que todo el peso estaba en la parte de arriba del diseño. Entonces, con goma eva corté círculos blancos y azules acá para compensar ese peso que tenía arriba. Y también obtuvo el primer premio en esa clase. Y esta fue todo un logro, porque era un diseño tipo diseño panel, no lo habían pedido, pero me pareció interesante realizarlo con paneles y con cajas, y obtuvo el romance, obtuvo el primero el diseño Petit, perdón, el premio Petit para la mejor de las pequeñas, y luego obtuvo la excelencia de diseño de la exposición. Me divierte mucho preparar cosas para hacer diseños pequeños, y a veces que es uno de los paneles que utilicé, es un panel, les cuento que uso las bases donde venden
fruta o donde venden carne o pollo o lo que fuera en el supermercado, esa especie de foam board chiquito, los corto a los tamaños que necesito y en este caso le pegué flores secas de Handenbergia, que es una trepadora muy bonita, y luego lo pinté con aerosol. Primero hay que cubrirlo bien, asegurarse de que todas las flores, en este caso puede ser cualquier otro material, esté pegado porque la pintura en aerosol te quema el foam board, ¿sí? Te quema el tergopor. Entonces hay que asegurarse de que esté bien cubierto. Y una caja de perfumes que tenía la cubrí con lentejas naranjas. Así que realmente este fue un diseño que no tenía costo alguno, o muy poquito, porque lo único que compré eran las semillitas. Pero me divirtió ese desafío de decir, bueno, si voy a hacer tres petit, van a ser una tradicional, una creativa y una abstracta. Bueno, ¿se acuerdan del piano que yo les mostré en un momento? Acá también hubo dos clases de diseños, como les comenté, unas arriba que eran más grandes y otras más bajas, que eran miniaturas, y yo, igual que hice en esta última, competí en las dos clases y también tuve la suerte de sacar el primer premio en ambos clases. Esto es el tema del diseño un poco más grande, creo que tenía 25 centímetros, no me acuerdo ahora, pero el tema era All That Jazz, la famosa película sobre la vida de Bob Fosse, interpretada por Roy Scheider, pero con la música y la forma de bailar de Bob Fosse. Entonces presenté en ese momento, acá los vemos a los bailarines típicos del tipo de danza que nos pedía Bob Fosse y yo realicé este diseño. Acá lo están viendo en mi casa, así que por eso todo el fondo no es lo que debería ser, la estaba practicando. Pero básicamente lo que a mí me encantan de los diseños pequeños es que requieren muy poco material a veces. O sea, el papel, ese papel brillante, yo lo había comprado en Londres en una librería porque lo vi y compré un rollo porque dije, en algún momento me va a servir. Y me parecía que me daban las luces de Broadway. Eh, no quería que todo fuera brillante, entonces parte del diseño lo tapé con un pedacito de tela que recorté y esa forma negra que ustedes ven fue un tronquito que yo encontré por la calle y que me encantó la forma y dije, esto en algún momento me va a servir y cuando me tocó este título dije, esto es maravilloso, esto es lo que yo necesito. Y la forma dorada que ustedes ven es una hoja de cortaderia que la pinté de dorado y le di la forma para que esto bailara. Algunas personas me han preguntado, Diana, ¿cómo hiciste parar a la bailarina? Y es muy fácil. Debajo de la base coloqué un alfiler apuntado hacia arriba y clavé el tronco en ese alfiler y así se sostuvo. El segundo diseño, que hoy no entraría dentro de la división diseño porque era colgante, yo decidí hacerlo colgante, no era que lo pedía, pero como les dije, ahora los diseños colgantes no van en diseño. Entonces tendría que haber buscado otra mecánica, pero en ese momento esas reglas no existían. Entonces este diseño que era blues, y era basado, yo quise pasar la mía de blues en Billie Holiday. Billie Holiday fue una cantante norteamericana negra que vivió una vida súper triste, pero que tenía una voz absolutamente maravillosa. Y su eh, forma de vestir el pelo siempre era esto, o sea, con el pelo muy brillante, muy estirado y unas camelias blancas que le bajaban. Entonces yo me inspiré en ella y digo, voy a hacer
el pelo y las flores de Beli. Pero por supuesto, las flores de camelia son muchísimo más grandes de lo que yo necesitaba para este diseño que medía menos de 12 centímetros. Vamos a verla ahora. Acá está el diseño de vuelta en mi cocina. Como ustedes ven, tiene una parte negra brillante, que sería el pelo de Billie Holiday. Yo lo hice con las semillas del timbó, que nosotros las llamamos muy poco woke, lo que les voy a decir, pero lo llamamos oreja de negro, creo. Y las florcitas son las pequeñas flores de hortensia, las florecillas diminutas, chiquititas, que las pinté de blanco para que se asemejaran a las camelias. Esto es un videíto, así que ustedes van a ver cómo con la más mínima brisa este diseño giraba y lo bonito que estaba. Hasta el día de hoy me sigue encantando. Veanlo. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo podemos armar, si lo queremos armar, una base y fondo para diseño petit. Yo generalmente los hago en lo que nosotros llamamos en la Argentina telgopor o tergopor, pero sugiero de que no tenga más de 1,5 centímetros de espesor. O sea, 1 centímetro es lo ideal. Hasta 1,5 centímetros puede ser. Entonces, si yo voy a hacer una grande, voy a hacer la altura de 30 centímetros menos el espesor de tergopor, porque esto va a ir sobre la base que tiene justamente el grosor del centímetro o del centímetro y medio. Y voy a usar los 30 centímetros de ancho. Si voy a hacer un diseño que tiene una línea vertical muy fuerte, voy a aprovechar los 30 centímetros menos el espesor del tergopor, y el ancho lo voy a hacer de 15 o 20 centímetros nada más, para que el diseño esté proporcional al fondo y base que yo voy a usar. Lo primero que hago es, tengo un cuchillo especial para esto, lo caliento al gas hasta que el cuchillo está al rojo vivo, y con eso, al tergopor, que ya lo tengo marcado, lo corto. O sea, es un corte muy recto, no hay pelotitas por ningún lado y se corta perfectamente con el calor del cuchillo. Así que acá tenemos mi fondo del lado izquierdo, mi base del lado derecho. Luego los forro. Para forrarlos uso cualquier tela, la que me conviene en ese momento, pego la tela con cinta de mascar directamente, y las esquinas, para que queden prolijas, las hago con un alfilercito, como ustedes ven acá. Cuando haya terminado de armarlo, le pongo un papel encima o una cartulina, un pedazo, para que no se vea todo este trabajo de pegado, porque uno nunca sabe, las brujas existen y puede ser que en algún momento se te metan por el costado y vean esa desprolijidad que es esto. Bien, entonces cuando uno los arma tiene que tener máximo cuidado de que si tiene un cierto diseño, esto se alinee. Fíjense acá que no se alinea, sino que uno va en una dirección y otro va en otro. Eso se tiene que evitar. Acá lo ven perfecto. Bueno, ahora vamos a ver la técnica del ensamblado. Yo recomiendo que para llevarlos a la exposición se lleven separadas, la base y fondo, y que se arme en ese lugar. Si es que uno tiene que proveer base y fondo. Si lo provee la exposición decidirá cómo lo traslada. Pero la manera más fácil de ensamblarlo es esto. Del lado de la base, perdón, pero esto lo hice el otro día para Colombia, mostrándoles, y tomé cualquier pedazo viejo de tergopor que tenía para mostrárselos. Del lado de la base, que va apoyada sobre la mesada, en la puntita clavo la cantidad de alfileres
que necesito. Pueden ser 5, 6, 7, 10, no importa. Los clavo, atravieso el tergopor. Entonces, cuando yo lo levanto al tergopor, esos clavadas quedan mirando para arriba. Entonces, sobre eso yo inserto con seguridad el fondo y queda así y no se mueve más. Claro que estos fondos tienen que ya estar forrados, ¿de acuerdo? Así que esa es la manera de armar un fondo y base. Vamos a ver ahora dos principios de diseño que cobran particular importancia en diseños petit, porque todos tienen igual importancia, todos valen 8 puntos, pero en diseños petit estos dos es como que muy notorio. La primera es escala. Escala se refiere a tamaño de una cosa comparada con otra, una flor con otra, una hoja con una flor, etc. Eso es la escala. Por ejemplo, en este diseño, en una exposición de Wafa en Japón, miren que cada una de estas florcitas y el soporte que utilizó, está todo perfectamente en escala para el diseño pequeño, en este caso era casi una miniatura, que se realizó. Era una total belleza. Pero los japoneses son muy especiales en esto y hacen unas cosas muy delicadas y muy, muy bonitas. Y este que es casi perfecto. O sea, hay un objeto acá, que es ese recipiente del medio, que no está en escala con los otros componentes. Porque si lo que quería hacer era que pareciera como un pequeño estanque, es muy grande en relación a las pequeñas flores que lo acompañan. Así que es casi perfecto, pero el otro era perfecto. Uno de los trucos que nos dicen cuando hacemos diseños pequeños es que con la vista lo hagamos más grande para que ver si tiene sentido como un dibujo, como un diseño grande. O sea, visualmente que lo expandamos para que esto tenga sentido. Esto fue un diseño mío, medía 5 centímetros para una exposición de rosicultura hace 40.000 años, cuando hacíamos muchos diseños tradicionales, y se usó material ínfimo. Para esto es gipsófila, unas rositas de las más miniaturas que se conseguían. Esto que ustedes ven acá es santolina, que si ustedes están familiarizados con el material lo conocerán. Y este pequeño recipiente tenía 2 centímetros de alto, me parece, o 1,5 centímetros. Todo un desafío realizar diseños chiquitos. Pero si yo visualmente lo amplío, no está perfecto, pero digamos, no hay nada que me choque porque la escala está bien manejada. En diseños tradicionales, pequeños, este tipo de manejo tiene que ser muy evidente. Vean que acá la gradación entre un tipo de material y otro es muy cuidada. Y como es más difícil conseguir materiales de distintos tamaños en tamaño pequeño, es por eso que se valora tanta la escala. Acá vemos otro diseño donde la escala está perfecta. Y vamos a proporción, que es la otra que va de la mano de la escala. ¿Qué es proporción? Tiene que verse una cosa armónica, una sensación agradable de que las áreas y cantidades están bien relacionadas, que el diseño se ve bien en el espacio adjudicado, no sobra ni falta nada. O sea, está bien cuando uno lo mira y dice, este diseño es armónico, seguramente no tendrá problemas de proporción. Yo tuve un problema con una muestra que ganó en Dublín, que ganó el sobresaliente en diseño petit, que fue este diseño, que al día siguiente estaba estropeadísimo, pero a mi parecer este diseño
no era proporcional al espacio dado. Era como que llegaba al borde, y que era muy grande y muy tosco para el tipo de diseño pedido. Pero los jueces les encantaron y le dieron el primer premio. Para mí era mucho mejor el que sacó segundo premio, que era este. Como que no me pesaba tanto como el anterior. Acá vemos un diseño donde la proporción del diseño con respecto al fondo y base es ideal, ¿sí? Todo está armonioso. Eso es lo que estamos buscando. Acá, en una de las exposiciones del Comay, nos pidieron aros y yo realicé este aro, y mi modelo para lucirlo era mi hija, que tiene un cuello muy largo, y entonces el aro estaba en proporción con el cuello de ella. Fue un muy lindo trabajo y obtuve el primer premio. No es un diseño petit, pero me interesaba mostrarles con respecto a la proporción. Si mi hija no tuviese ese cuello tan largo y tan lindo, el aro hubiese tenido que ser más corto. Vamos a analizar rápidamente dos diseños. Uno tiene errores y el otro no. Este diseño A, se realizaron estos diseños para una exposición que nosotros realizamos, el grupo Hurlingham, eh, que el título de la exposición era Bombón Chocolate Helado, porque era lo que cantaba el que vendía chocolates, bombones y helados en los cines. Entonces todos los títulos eran relacionados con temas de película. Y en este caso, estos chiquititos fueron, que eran bien chiquitos, eran La novicia rebelde. Entonces cada una de las diseñadoras le habíamos pedido que incorporase un modelito de guitarra dentro de su diseño. Esta primera diseñadora puso estas flores muy grandes, amarillas, acá adelante, y la guitarra atrás, y había una falta de escala entre el tamaño de las flores y el tamaño de la guitarra. Y una falta de proporción porque le quedó todo este espacio sin cubrir. El diseño B, que fue el que ganó en este caso, lo logró con muchísimo más efectividad. La guitarra estaba totalmente incorporada de alguna manera al diseño. Los materiales que componían el diseño eran todos en escala con uno con el otro, y todo el diseño cabía perfectamente dentro del espacio que la diseñadora había determinado que sería su fondo y base, y obtuvo el primer premio. Así que recordemos que escala y proporción, escala, yo siempre uso este ejemplo de los zapatos. Escala es una cuestión de tamaño, una cosa con la otra, una más grande, otra más chica, pero siempre es una cuestión de tamaño. Y proporción es una cuestión de armonioso, que sea lógico. Por ejemplo, estos zapatos de payaso no están en proporción, porque el largo del zapato es muchísimo más que el largo normal de un zapato. Pero el ancho, por ejemplo, del talón tiene que ser el ancho normal de un zapato, porque lo tiene que calzar. Entonces no es solamente un zapato grande, sino que es un zapato donde uno de los componentes no está en proporción con los otros. En este caso, el largo no es proporcional con el ancho. Así que recuerden esta imagen de los zapatos para diferenciar lo que es escala y proporción. Para terminar esta charla, les voy a traer dos diseños más que formaron parte de esa exposición, de los nombres de películas. Este fue un diseño sumergido, pequeño, de una de mis mejores amigas, Mari Madeo. Obtuvo el primer premio en la clase, y este diseño sumergido se llamaba La Sirenita, como en las películas, y ella lo realizó
con unos hongos especiales que consiguió en el mercado chino y con estas hojas que acompañaban y parecían la cola de la sirenita y con unas, acá vemos algunos elementos marítimos que daba esta sensación de del mar. Era una belleza realmente este diseño y obtuvo el primer premio en su clase. Yo competí en una clase donde eran los diseños mucho más chicos y mi tema era Frozen, la película preciosa, y para mí yo quería representar a Elsa con ese poder que ella tiene de convertir a todo mediante los rayos de su mano, convertía todo en congelado. Entonces trabajé con unas ramitas que las pinté de plateado. Esta era una florcita de anturio diminuto, ya seco por supuesto, que lo pinté en azul y plateado, porque esos son los colores de Elsa, y del anturio bajaban lo que parecían como unos rayitos de hielo, pero que en realidad eran alambrecitos en las cuales les había puesto unas mostacillas diminutas para que parecieran los rayitos. Y acá había como unos pedacitos de vidrio y unas semillitas acá de las casuarinas. Y bueno, obtuvo el primer premio en su clase, como había obtenido Mari, y obtuvo el premio Petit también. Así que, como ustedes verán por las muestras que yo les mostré, el diseño Petit es una cosa que a mí personalmente me encanta. Pero me encanta porque es un desafío, porque yo normalmente soy muy torpe con las manos. Entonces cualquier cosa que yo tenga que realizar, si es muy chiquitito, me cuesta mucho. Entonces me desafío a mí misma realizando estos diseños. Así que, ¿se acuerdan de la expresión todo lo bueno viene en envase chico? Bueno, no todo viene en envase chico, pero espero que lo que vimos hoy los inspire a programar y a realizar diseños Petit. Son un desafío hermoso. Así que hasta la próxima, señoras. Si tienen alguna pregunta para hacerme, por favor, siéntense libre de hacerlo. Estoy encantada de contestar cualquier consulta que quieran hacer. Levanten la mano, por favor, y háganlo. Lo primero te voy a agradecer muchísimo, Diana, y realmente